Shalom a todos. Continuamos con fundamentos de fe, estudio de la Torá para los gentiles, o sea, para los no judíos, capítulo 5. Cuidado, escuchar, todo el capítulo, porque se empieza, como siempre, leyes general y después se empieza a indagar una por una, qué está prohibido y qué no está prohibido, y como que se va esclareciendo y aclarando el proceso. Así que no quedarse con la primera impresión, seguir escuchando. Comenzamos. Estudio de la Torá para gentiles o no judíos. 1. La Torá como un todo es una herencia de Dios dada solo al pueblo de Israel. Es indiscutible, un creyente y también un no creyente no puede negar que la Torá fue dada a Moisés por Dios para el pueblo de Israel en el desierto de Sinaí. Un gentil que indaga en áreas de la Torá que no están relacionadas con el código noágida es responsable de una sanción por la mano del cielo. Como se explicó anteriormente en el capítulo 3. Por el contrario, se explicó en el tema 4.3 que un gentil debe aprender y saber lo que está prohibido y permitido. En caso de que alguien erróneamente cometa un pecado capital en alguno de los 7 mandamientos noágidas, porque lo desconocía, aunque la acción le pareciera permisible, él sigue manteniendo el estatus de alguien que pecó a propósito y que es culpable, ya que debió de haber aprendido que dicha acción no estaba permitida y no lo hizo, excepto en las situaciones expuestas en el tema 4.4, o sea, en el capítulo anterior. De aquí vemos que los gentiles están obligados a aprender todos los detalles de sus 7 mandamientos, y estos se encuentran en la Torá, esa que Dios prohíbe y que Dios autoriza, y ser expertos en todos sus detalles. Pero ojo, los que no leen hebreo deben leer una Torá traducida por un experto traductor judío de la Torá. No pueden leer cualquier traducción de la Torá como válida. Sigo. Pero les está prohibido indagar en el resto de la Torá que no tienen nada que ver con el código noágida. Ojo, esto lo vamos a aclarar más adelante. No solo está permitido para un gentil aprender sobre los mandamientos noágidas, sino que está obligado en todo lo que esté relacionado a ellos. Ejemplo, cosas que son intelectualmente obligatorias, como dar caridad u honrar a los padres. Se le concede a aprender de las fuentes de la Torá que le ayudarán a saber cómo cumplir y entender su obligación en forma práctica e incluso de una manera sobresaliente. Y también para los preceptos de la Torá en los que definitivamente no esté obligado en ellos, pero que les están permitidos llevar a cabo. Es preferible aprender las leyes de la Torá que se ocupan de estos preceptos. La diferencia entre el aprendizaje de los mandamientos noágidas y el aprendizaje del resto de las palabras de la Torá es que en el estudio de un mandamiento, un gentil está obligado a entenderlo muy bien
en cada uno de sus detalles e incluso está permitido indagar en este aprendizaje, véase más adelante en 5.6, relativo a la grandeza de indagar en el estudio de la Torá, si está permitido. Pero para el resto de las fuentes dentro de la Torá, aun aquellas que estén permitidas para los gentiles de leer, como se explicará en el tema 5.2.3 que siguen, está prohibido para un gentil justo el aprendizaje investigativo y estudiarlos de una manera que implica profunda y penetrante. 2. ¿Qué es indagar dentro de la Torá? Es aprender solo por el bien de adquirir el conocimiento mismo de la Torá, que se llama estudio de la Torá por el solo propósito de hacerlo. ¿Y qué se refiere al aprendizaje investigativo? Una implicación profunda y penetrante en el estudio. Pilpul en hebreo, véase a continuación de este tema. Esto incluye el estudio sobre el entendimiento íntimo que detalla las leyes de la Torá. Las razones más recónditas de los mandamientos o la profundidad de las intenciones de la palabra de la Torá y no con otros fines. Pero alguien que aprende por un objetivo diferente no es llamado alguien que se involucra en la Torá por el solo propósito de hacerlo, sino que es alguien que aprende en aras de una recompensa, en otras palabras, por el mérito de algún beneficio que obtendrá de esa información. Para aclararlo, la regla general consiste que un gentil debe aprender obligatoriamente los 7 mandamientos que se le han ordenado y hacerlo correctamente para saber lo que está autorizado y prohibido. Le es permisible aprender aún de manera indagatoria, o sea, un profundo estudio para entender la razón y los detalles dentro del código no ágida. Pero en lo que se refiere al resto de los preceptos de la Torá, es decir, los mandamientos judíos, se le permite aprenderlos por el bien de entenderlos, ya sea desde el texto de la Torá escrita o de la Torá oral, ojo. Pero no en un aprendizaje investigativo o de manera honda y profunda, o sea, el pilpul, que es la manera judía de aprender el Talmud. Voy a explicar. El pilpul es, yo no sé si ya lo expliqué o no lo expliqué, pero si lo expliqué, bueno, vuelvo a explicarlo y si no lo explico. El pilpul se utiliza básicamente para estudiar el Talmud. Consta de dos estudiantes, por lo general. Hay veces que pueden ser 3, pero por lo general son 2 estudiantes, uno enfrente de otro, y se estudia una parte de la Gemara, por lo general, y se discute si en alguna parte uno no está de acuerdo. O sea, esto se llama pilpul, o sea, una discusión con argumentos de la Torá para refutar en lo que uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Esto se llama pilpul. Seguimos. Por el contrario, a un gentil se le permite aprender de libros en una lengua que pueda entender, sobre temas que estén escritos de forma concisa y clara. Un ejemplo sería una traducción apropiada de los textos de la Mishneh Torah de Maimónides
hay una traducción de la Mishneh Torah para los que estén interesados en el castellano. Yo lo tengo. Que presenta las decisiones de la ley de la Torah, pero no las razones internas o los detalles de cómo las resoluciones derivan. Fueron decididas por los sabios, incluido el propio Maimónides. Si un gentil no entiende que él está permitido, debe preguntarle a un judío observante erudito de la Torá para que se lo explique. A ver, voy a ver si lo puedo aclarar mejor. Creo que ya aclaré un poquito. O sea que, para un no judío, puede, sin ningún problema, estudiar toda la Torá, ahondar en profundidad en lo que se refiere a las leyes noágidas. En lo que se refiere al Talmud, puede estudiar toda la Mishnah, puede estudiar el Mishneh Torah de Maimónides, puede estudiar el Shulchan Aruch de Yosef Karo, o sea, prácticamente puede estudiar casi todo, menos la parte de la Gemara, en donde existe el pilpul de las partes que no correspondan a las leyes noágidas. Seguimos. Por lo tanto, si alguien no comprende algún punto en cualquier texto que haya leído o estudiado que se mencionen en este capítulo, pueden preguntarle a un judío observante y fiable erudito de la Torá que se lo explique. Tres. Está permitido que un gentil lea los 24 libros de la Biblia hebrea, es decir, el Tanaj. Aquí es... seguimos. Bueno. Quería explicar algo, pero posiblemente se explique más. Hasta las explicaciones tradicionales de los significados simples. Por ejemplo, las explicaciones de Rashi. O sea que podemos leer todo el Tanaj, tanto gentiles como no judíos. Podemos leer las explicaciones de nuestro querido Rashi para un correcto entendimiento de los versículos. Sin embargo, está prohibido, como dije anteriormente, para un gentil ahondar en el estudio de la Torah escrita. Está prohibido ahondar en la Torah escrita, a excepto de los artículos, de los versículos que tratan sobre los noágides, como se mencionó anteriormente. Indagar en la Torah significa
estudiar a profundidad y tratar de llegar a explicaciones internas de los textos. Que es más adelante. Obviamente está permitido por un gentil recitar los versículos de la Biblia hebrea, como las oraciones, particularmente los versículos de los Salmos. Si un gentil tiene una pregunta sobre la ley de la Torá y el veredicto no está explicado claro y explícitamente en las fuentes permitidas, y puesto que él carece de la capacidad o el poder para identificar la regla correcta, entonces se debe preguntar a un judío observante o a un rabino fiable, erudito de la Torá, ya que solo ellos están autorizados para explicar la Torá y decidir cuál es la regla correcta de la ley de la Torá en cualquier situación en particular. La parte secreta de la Torá llamada Kabbalah se rige por los mismos principios que el Talmud con respecto a la parte que un gentil puede estudiar. Vamos a explicar. Al igual que el Talmud primero, jamás en mi grupo de estudios vamos a estudiar Kabbalah. Jamás. Que eso quede claro para todos. Pero hay gente que no sé cómo hace, dice que se dedica a enseñar Kabbalah por aquí, por YouTube. Bueno, allá ellos. Seguimos con respecto a la parte secreta de la Torah, o sea, la Kabbalah. Todo lo que vincula el conocimiento de la grandeza de Dios, su unidad, está permitido y son recomendados. Pero ojo, no equivocarse, que esto no es Kabbalah. O sea, hablar de la grandeza de Dios y su unidad no es Kabbalah. Son partes del Talmud y de la Gemara que no tienen nada que ver con la Kabbalah. O sea, la Kabbalah son libros posteriores al Talmud. Es más, la Kabbalah lo que popularmente se llama Kabbalah, lo voy a decir de una vez y ya está, para que ya no... es algo fraudulento, es completamente falso y no tiene nada que ver con la Torah. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? No porque se me ocurre o me lo hayan dicho, sino que
Durante 2 años estuve estudiando el Sefer Yetzirah, el Yerebuch, que es el libro de donde teóricamente salió la Kabbalah. Ese es mi fundamento, vivido en carne propia. Entonces, vuelvo a repetir que todo lo que popularmente se llama Kabbalah es fraudulento, es completamente falso y no tiene absolutamente nada que ver con la Torah. Seguimos. Por lo tanto, aprender sobre los 7 mandamientos noágidas se conoce como una implicación permitida en el estudio de la Torá. La recompensa por este aprendizaje y la participación en la Torá es grande. En resumen, podemos concluir que existen 3 niveles en el estudio de la Torá. A. Estudio de la Torá por el solo propósito de hacerlo. Es el aspecto de la Torá cuyo compromiso y herencia de Dios es solo para los judíos y está prohibido para los gentiles. B. El aprendizaje profundo de los 7 mandamientos noágidas y la completa amplitud código noágida por los gentiles, justos en aras de la observancia de sus obligaciones, como el código noágida fue ordenada por Dios a los gentiles. Esto incluye el estudio de estos preceptos dentro de la Torá. La recompensa por ese estudio es grande. Es una recompensa espiritual como galardón por la observancia de los mandamientos noágidas. Vuelvo a repetir, esto convierte a un no judío en justo. Un justo es aquellos que vivirán en el mundo venidero. C. Para cualquier otro estudio de la Torá que se permita a los gentiles, pero que no está relacionado con la observancia de un precepto obligatorio, no existe una gran recompensa espiritual por ello. En cambio, la recompensa es el beneficio mismo que ofrece la acción, al igual que las ventajas que pueden obtenerse de los preceptos judíos que estén permitidos y que puedan ser llevados a cabo por los gentiles tan solo por el mérito práctico que resultará de ellos. Si un gentil es uno de los justos de las naciones del mundo, que guarda los 7 mandamientos noágidas como parte en la Torá de Moisés, porque fue ordenado en ellos y es cuidadoso en la observancia adecuada de acuerdo al código noágida y se involucra en el aprendizaje de las partes de la Torá que se relacionan a estos 7 mandamientos, él está, de hecho, considerado delante de Dios alguien tan honorable como el propio sumo sacerdote judío que sirvió en el sagrado templo. Espero que haya quedado claro. Se podría decir más fuerte, más claro imposible. Un indicio de esto es que Sem, hijo de Noé, fue completamente justo y estuvo comprometido en el estudio de la Torá. Así, el versículo lo elogia diciendo, y era un sacerdote del Dios Altísimo.
7. Sin embargo, un gentil que no guarde sus 7 mandamientos, aun estudiándolos, pero no con el fin de cumplirlos, se considera un pecado y será sancionado por el mundo del cielo por este inapropiado estudio de la Torá. Si éste sirve ídolos o sigue otros caminos de herejía y sin importar se involucra en el aprendizaje de la Torá, es responsable de un capital por la mano del cielo. Bueno, dentro de todo, este es un hermoso capítulo que aclara de la manera judía. O sea, aclara, oscurece, aclara, oscurece, aclara, oscurece. Aclara más sobre qué se puede y qué no se puede hacer, o qué puede y qué no puede hacer un Noah Gira. Bueno, seguimos adelante y nos seguimos viendo. Shalom a todos. Gracias por participar. Suscribirse. Importante suscribirse. Y comentar.